Hay días en los que una ciudad cambia sin hacer ruido. Hoy Talavera de la Reina es uno de esos lugares. Las calles se llenan de páginas, de conversaciones, de historias que esperan ser abiertas. Porque una feria del libro no es solo un evento, es el momento en el que la lectura sale de lo íntimo y se convierte en algo colectivo. Leer es uno de los actos más silenciosos y también uno de los más transformadores que existen. En este mundo acelerado, detenerse a leer es casi un acto de resistencia, un acto de rebeldía y también es un acto de libertad. Desde hace siglos, los libros conectan generaciones. Cuando Miguel de Cervantes escribió Don Quijote, no solo contaba una historia, abría una forma de mirar el mundo que sigue viva hoy. Porque los libros no envejecen, evolucionan y se transforman con quien los lee. Hoy, en esta feria, en la Feria del Libro de Talavera de la Reina, conviven autores, lectores, libreros y profesores. Personas que sostienen algo esencial, la transmisión de la cultura, porque nadie lee del todo solo. Durante las próximas 4 horas, Nacho Timón y yo y todos nuestros visitantes y colaboradores vamos a hablar de todo eso, de lectura, de educación, de cultura, de futuro y de esperanza. Y quizás recordemos algo sencillo, que un libro no es solo papel y tinta, es una de las pocas cosas capaces de cambiar la esencia de una persona sin hacer ruido, en silencio. Porque al final, las sociedades no se construyen solo con lo que producen, sino con lo que leen. Hoy Talavera está leyendo, y cuando una ciudad lee, empieza a transformarse. Muy buena intro. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial de La Mesa Infinita. Quiero comenzar dando las gracias a David y a la UNED por permitirnos hoy hacer esta emisión. Dar las gracias a Isabel y a Francisco Uceda, que ha sido como el nexo de unión de que esto ocurra. Exacto. También quería brevemente explicar, día 1 de mayo, Día del Trabajador, datos como este que os expongo. ¿Sabéis por qué trabajamos 8 horas? Pues no fue un regalo, fue una lucha. En 1919, la huelga de la canadiense paralizó Barcelona durante 44 días. Represión, detenciones, estado de guerra y aún así la clase obrera resistió. El 3 de abril de 1919 se consiguió la jornada de 8 horas. El primer país del mundo en hacerlo por ley. Si hoy no trabajas 12 o 14 horas, es por esto. Y quería comenzar La Mesa Infinita porque hoy, día 1 de mayo, no podía ser de otra manera. Hombre, pues es que yo creo que es muy apropiado porque siempre pasamos de puntillas, ¿no? Sobre este tipo de derechos que los vemos ya como muy naturalizados, pero que están en riesgo constante y posiblemente hoy más que nunca. Hoy más que nunca, que hoy es viernes, es día de fiesta, Día del Trabajador, y podemos hacer la emisión. Oye, ¿quieres que haga el chiste ese de el Día del Trabajo lo celebramos sin trabajar? ¿No crees que deberíamos estar igual doblando turnos? No lo sé. Vamos a presentar a David a ver qué opina él. Pues sí, lo primero eso, dar las gracias a David Morales, director de la UNED, por abrirnos tu casa, la casa de la UNED, en esta delegación que es como si fuese el consulado, ¿no?, de la UNED fuera del territorio original. Y nada, bienvenido. Y muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, a La Mesa Infinita, Nacho, Juanmi. No es mi casa, es la casa de todos los estudiantes, donde te tienes que incluir, Juanmi, porque tú eres estudiante, ¿no? Y bueno, aunque sea 1 de mayo, como bien decía Nacho, estamos aquí picando, ¿no? Pero gustosamente, la verdad que sí que tienes razón, ya desde la perspectiva te hablo como historiador y como historiador social que soy, y además especialista en el movimiento obrero. La cuestión es que... ¿Ha sido correcto los datos que hemos dado? Sí, bueno, a ver, se consiguió la jornada de 8 horas, efectivamente, después de la huelga de la canadiense en Barcelona en 1919, pero esto tiene unos antecedentes que proceden del siglo XIX y sobre todo con los mártires de Chicago en 1886 y demás, ¿no? Pero una lucha continua por los derechos y los cambios que surgieron después de la implantación del liberalismo en el 19, ¿no? y del sistema productivo con la revolución industrial hasta el día de hoy en el que estamos aquí sentados y que gracias pues a gente que incluso se dejó de la vida. Eso hay que recordarlo siempre, la verdad que hay que recordarlo siempre, por unos derechos que, como tú dices, muchas veces no los tenemos en cuenta porque los tenemos muy normalizados, pero que siempre hay que tenerlo encima para que no ocurran
veleidades que pueden llevarnos a otros estados en los que no deberíamos llegar. Sí, pues es muy consecuente sacarlo a relucir como tú lo has hecho. Sobre todo todas las generaciones que nacemos con ya las cosas ya preconcebidas, las 8 horas, pero no sabemos el sufrimiento que hubo, la lucha obrera y gente que murió. Sí, pero es lo que hablamos siempre, ¿no? Que corremos el riesgo de quedar como muy posicionados en ciertos aspectos sociales, cuando realmente lo que tenemos que hacer, y más en el mundo, ¿no? Que ahora nos está, ¿no? En el que nos ha tocado vivir, realmente tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Y dejar claro, sobre todo a las generaciones que vienen, que este tipo de derechos se firmaron con sangre. Sí, bueno, una cuestión de posicionamiento. El que quiera posicionarte, que te posicione, la verdad. Pero esto no es una cuestión de posicionamiento, es una cuestión de derechos. Exacto. De derechos y unas demandas que antes no existían y ahora existen, ¿no? Y están ahí. Además están protegidas por ley. Es decir, las leyes están para eso. Si se ha conseguido, como decimos, es a través de un trabajo arduo de generaciones y generaciones, no solamente de trabajadores, es decir, porque esto es una cuestión interclasista y que debería prevalecer, ¿no? Y bueno, también hay un discurso que intenta pues menospreciar este tipo de cuestiones y que muchas veces son, pues, hay que considerarlas completamente importantes. No solo eso, y que en cualquier momento podemos retroceder, hay que seguir peleando por las condiciones y por vivir mejor, porque en cualquier momento viene un mandatario un poco raro y te echa para atrás. ¿Estás pensando en alguien? 100 años. ¿Estás pensando en alguien de color naranja? ¿Puede ser? Posiblemente sí. Puede ser. No politicéis. No politicemos. Bien, pues entonces, llegados a este momento, yo creo que es justo que hablemos del papel de la UNED con la Feria del Libro de Talavera. ¿Qué pinta la caseta de la UNED en la Feria del Libro de Talavera? ¿Por qué estáis aquí? Eso me pregunto yo todo los días. Cuando podéis estar haciendo otra cosa, ¿no? Encima en 1 de mayo. Un 1 de mayo. 1 de mayo. A ver, la UNED como universidad nacional, dentro de una programación cultural y dentro de una extensión universitaria que está recogida en los propios estatutos de la UNED a nivel nacional, tiene que colaborar con las administraciones públicas, ¿no? Y como universidad pública que es, también está aquí la Universidad de Castilla-La Mancha. Exacto. Llevamos muchísimos años con presencia en la Feria del Libro de Talavera porque consideramos que nos tenemos que acercar a la gente, ¿no? La universidad y más la Universidad Nacional a distancia, que puede ser como un ente que está allí, que no sabes dónde está bien ubicado, pues sí, estamos aquí y tenemos presencia. A nosotros nos llaman siempre un par de meses antes para ver si queremos colaborar y gustosamente venimos y ofrecemos información académica, también información científica, porque nosotros tenemos una editorial UNED, no solamente del propio centro UNED, sino que la UNED a nivel nacional tiene su propia editorial, donde los profesores de las facultades y la sede central publican sus propias monografías de investigación y bueno, pues ofrecemos toda esa información a la persona que su propia editorial y además vuestra propia publicación. Estamos hablando de Alcalibe. Sí. Alcalibe es una revista que nació en el año, bueno, va a cumplir ahora 25 años, en el año 2001, dentro del centro asociado de la UNED a Talavera. Hay que recordar que la UNED lleva 47 años en Talavera de la Reina y que tiene ámbito provincial, ámbito provincial. Y bueno, el profesor Cardona, el que era director en aquel momento, pues decidió muy acertadamente dar difusión a los trabajos de investigación o pequeñas investigaciones que hacían los estudiantes de la UNED y los profesores tutores, ¿no? Y decidió pues publicar una vez al año una pequeña revista de investigación científica, no tan exhaustiva como puede ser una de una facultad, ¿no? Para dar salidas a esas investigaciones que no se queden en cajón, porque hay investigaciones muy buenas, muy buenas. ¿Alguna digna de reseña que haya trascendido el propio ámbito de la UNED de Talavera y que haya servido, no sé si como pie para una investigación más profunda o son a lo mejor más de consulta? No, hay de todo. Es decir, tú ahora mismo puedes entrar en Google Academics, que Google Academics lo que hace es indexar los artículos de investigación y crear, pues, ver el índice de impacto que pueden tener. Y si buscas por Alcalibe o en Dialnet es una base de datos de la Universidad de La Rioja, donde es un cajón donde entran todas las publicaciones que se realizan en casi todas las universidades de España y en el extranjero y en Latinoamérica, donde se mide el impacto que tienen los artículos de las revistas. Y bueno, Alcalibe como soporte para luego futuras investigaciones sirve. Es decir, investigadores de la Universidad Complutense, de privadas, de la Universidad del País Vasco, de la UOC, yo que sé, utilizan muchas veces artículos que les sirve como base. Como referencia. Sí, llega ese feedback a vosotros. Sí, no, lo medimos. No, lo medís directamente. Claro, sabemos el índice de impacto que tiene nuestra revista y el índice de impacto que puede tener los autores. Yo como propio autor o investigador, yo sé el índice de impacto que tengo, ¿no? A ver, otra cuestión es
los trabajos que publicas, si son de ámbito local, Claro. lógicamente el impacto va a ser más reducido. Jamás acotado, Si haces un artículo que sea una investigación de la que se pueden aprovechar otros investigadores a ámbito nacional, incluso internacional, va a tener mucho más impacto. Pero bueno, es así como funciona. Podemos hablar, si os parece, de las carreras, o sea, de las licenciaturas que se estudian en la UNED. He visto que hay criminología y yo no lo sabía, que se podía estudiar. Te ha llamado la atención. Me ha llamado la atención y le quería decir a David también, ¿para cuándo una licenciatura de física o un doctorado de astrofísica? Aquí lo llevamos para nuestro terreno. ¿Sería posible o eso es muy extraño que suceda? Para empezar, física hay. En la ¿Sí? UNED, sí. Física hay. ¿Física general? Sí, claro, física. luego te puedes especializar con un doctorado en astrofísica. Física existe. En la UNED hay 30 grados online. 30 grados online y entre ellos está física y criminología. Criminología, pese a lo que puede llamar la atención, que la gente se piensa que va a trabajar en... No te titulas como asesino. No, ni como asesino, ni tampoco vas a trabajar en la serie esta, ¿cómo se llama? Sí, esta de True Crime, eso que está tan de moda. No, está más bien orientada a cuestiones de legislación y demás, y tiene una carga de asignaturas de derecho que luego asusta, la verdad, pero la gente sí. Sobre todo la utiliza muchos estudiantes que ya han terminado derecho o que están trabajando en la administración pública o gente, por ejemplo, en los cuerpos de seguridad del Estado, policías nacionales, policías locales, lo que hacen es ampliar para subir de escala, especializándose en criminología. Y aprovechando lo que tú comentabas, se ha aprobado ya la implantación para el curso que viene, para el 26-27, del grado de Ingeniería de Inteligencia Artificial online, que se va a empezar a impartir, y también el de Neurotrónica Computacional. Neurotrónica. Neurotrónica vale, eso ya computacional. suena demasiado exótico. A ver, como historiador yo ya me he quedado un poco ahí cuando me lo comentaron. Cuando te lo comentaron de arriba tú dijiste, sí. Sí, no he visto el plan de estudios, pero sí. Pero suena muy bien. Hombre, suena como criminología. Sin tener ni idea de lo que puede ser como el híbrido ese entre biología y pues las nuevas tecnologías de informática, pues ese híbrido de neurotrónica. Sí, yo creo que tiene que andar por ahí, utilizando la tecnología, sobre todo aplicada a la nanotecnología, nanobiología y cuestiones que tienen que estar relacionadas. A ver, una de las cuestiones que tiene que tener siempre la universidad presente es que tiene que ir a la par del avance que tiene la sociedad. Por supuesto. ¿De acuerdo? A ver, también hay que decir una cosa, las carreras de humanidades están resurgiendo y ahora os voy a explicar un poquito por qué. Cortadme un poco si no vamos de tiempo, ¿vale? No. Os voy a explicar un poquito. Estamos en tu casa, aquí mandas tú. En la mía mi mujer, pero aquí tú. Os voy a comentar un poquito por qué. Es decir, historia, lengua, literatura, siempre las filologías. Las filologías siempre mantienen un grupo de matriculación, no ya de aquellos románticos que nos gusta la historia como tal. Bueno, a mí la historia me ha permitido encontrar un trabajo y cambiar de sector laboral. Pero, por ejemplo, hablando con una catedrática de la Facultad de Filosofía de la UNED no hace mucho tiempo, yo le preguntaba por qué había habido un incremento de la matrícula en filosofía. Aunque parece. Sí, en filosofía. Cuando se está retirando del currículum general, la filosofía. En secundaria. En secundaria. Estamos hablando que se corre el riesgo de que en la UNED crezcan las matrículas de filosofía y que venga gente que no ha estudiado filosofía. Eso antes se mantiene en bachillerato, creo. Es decir, lo han dejado. Antes sí que se daba en secundaria, lo han reducido a bachillerato. Curioso. Y preguntándole a esta catedrática por el motivo del incremento de la matriculación en filosofía, me comentaba que tiene una razón. Bastante, ellos lo miden, saben perfectamente las salidas laborales que puede tener filosofía. Claro. No solamente la docencia, porque la gente está muy confundida con el tema de las unidades, que todo el mundo quiere ser profesor. No. Me comentaba que todas las grandes corporaciones, o casi todas, como puede ser Meta, o grandes empresas como pueden ser Iberdrola, Telefónica, es decir, todas las grandes corporaciones, cuando tienen que elaborar un producto, planificar un producto que tienen que sacar al mercado, tiene que tener un plan ético sobre el lanzamiento y el desarrollo del producto. Y los planes éticos los hacen los filósofos. Entonces, tanto humanistas como filósofos dentro del humanista están siendo contratados muchas veces por grandes empresas para desarrollar productos que cumplan los códigos éticos. Por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que estar bien controlado por humanistas y por gente que controle, porque no puede sobrepasar ciertos límites. ¿Qué ocurre? Que eso la gente actualmente no lo sabe. Los centros de orientación y empleo de las universidades sí. Entonces, están surgiendo diferentes alternativas como son las humanidades digitales, ¿no? Que tenemos un máster oficial en humanidades digitales en la UNED que toca todas esas cuestiones. Pero qué paradójico, ¿no? Que filósofos, que esto suena como muy clásico, ¿no? Muy griego antiguo,
sean los encargados de entrenar a las inteligencias artificiales. Bueno, y suena paradójico. No creo que dentro de mucho, o sea, dentro de relativamente poco, sea una inteligencia artificial la que pueda llegar a hacer ese papel de mediador ético a la hora de desarrollar esas empresas. Hace poco escuchaba una noticia de una nueva inteligencia artificial en Estados Unidos que no la estaban implementando por el miedo de lo que iba a suponer para la vida, la seguridad. Para la seguridad. Para la seguridad, sobre todo. Y el mismo creador de la inteligencia artificial habían echado freno y dijeron que no podían sacarlo al mercado. Mejor que la mantuviesen encerrada. Iba a provocar pues un poco de caos. Pues es precisamente de lo que estamos hablando. Tiene que haber alguien que tenga el conocimiento adecuado para que sepa hasta dónde tiene que llegar ese producto, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cualquier cosa que tenga que salir al mercado, ¿no? Y tiene que haber alguien que lo controle. Tú decías que a lo mejor la inteligencia artificial llegará a un momento en que ella misma controle hasta dónde el límite que puede llegar. Pero yo soy de los que piensa, un poco optimista, de que siempre vamos a tener que estar intentando controlar o mediar todos los avances tecnológicos, ¿no? Por lo menos desde un futuro bastante cercano, dentro de 50, 60 o 100 años, no lo sé, pero de momento nuestro papel es relevante. Yo voy a poner un aspecto negativo y lo siento, pero es que he visto vídeos en los cuales en 5 o 6 años la inteligencia artificial de alguna manera va a ser ya incontrolable, porque ya muchos expertos dicen que ya lo es, pero dentro de 5 o 6 años la retroalimentación que va a tener con información y que va a ser autómata totalmente de 5 o 6 años, y ya aunque intentemos controlarlo, mucha gente tiene ese aspecto negativo de decir, no, es que ya no lo podemos controlar. Porque corremos el riesgo de que el hecho de que se use filosofía no significa que sea en pos de la humanidad. Puede ser en contra de. Quiere decir que un filósofo te puede jugar a la contra con el mismo razonamiento. Tiene su doble cara. Lógicamente. Pero bueno, para eso están también los estados, que son los que tienen, y los organismos internacionales, que son los que tienen que controlar estas cosas. Ahora mismo el juicio que hay abierto al respecto sobre determinado, o el peligro que puede correr, que no me acuerdo ahora mismo, que ya es la que han tenido que frenar, porque suponía un peligro de seguridad para ciertas empresas, incluso porque podía romper con todos los esquemas de seguridad nacionales de cualquier estado. Es decir, si han llegado a frenarlo a tiempo, todavía tenemos un poco de confianza. De todas formas, no os asustéis con la IA. Yo la utilizo. A mí me hace unos gatetes extraordinarios. Pero en el ámbito de la academia, en el ámbito de la universidad, nosotros nos utilizamos, no solamente porque se vaya a impartir un grado en ingeniería de la inteligencia artificial, sino que nosotros ya utilizamos como herramienta docente la inteligencia artificial. E incluso para detectar a otros trabajos que se hacen con inteligencia artificial. ¿Por qué me miras? Sí, no. Es decir, yo puedo ahora mismo filtrar un trabajo que ha presentado un estudiante con una IA, me va a decir el porcentaje de incidencia que tiene con el que se ha hecho el trabajo. E incluso, pero bueno, luego para dar clase también es un recurso magnífico. Y para los estudiantes, es decir, la metodología está cambiando, ¿no? A ver, hay que leer igualmente, pero la IA está ahí. ¿Sabes lo que pasa, David? Que a mí, por ejemplo, no me da miedo solo ese ente autómata incontrolable. Me da miedo que cada vez necesitamos más centros de datos para albergar toda esa información. Esos centros de datos se necesitan refrigerar con agua por ahora. Todavía estarán implementando sistemas nuevos de refrigeración, pero por ahora, como Meta en Talavera necesita una barbaridad de cantidad de agua, y no es sostenible, porque cada vez necesitamos albergar más datos. La inteligencia artificial es exponencial lo que se necesitan tirar de centros de datos, y no tenemos agua suficiente para refrigerar tantos centros de datos. A mí me da más miedo la sostenibilidad. Por ejemplo, aquí, Meta, que lo vamos a tener, y vienen con una normativa la cual, si se queda sin agua gamonal, ellos tienen prioridad por encima de la población. Eso es lo que a mí me da miedo, que ellos tienen como una letra pequeña en los contratos en la cual tienen prioridad por encima de la población de refrigerar esos datos, porque muchas veces albergan datos gubernamentales más importantes que un vecino se quede sin regar los tomates. El poder Eso es lo que a mí me preocupa muchas veces. Efectivamente, hace 2 meses tuvimos una charla en la UNED dentro de nuestra programación de extensión cultural, donde vino, no me acuerdo cómo estaba, qué cabeza la mía, como hemos tenido tantas actividades, vino una chica especialista en ecofeminismo y sostenibilidad, hablando del impacto que tienen los centros de datos y por qué se habían elegido, o por qué se vende como una panacea, ¿no? A la hora, sobre todo en esta zona, por ejemplo, con el problema que tenemos con el paro, ¿no? Lo están vendiendo
yo puedo dar mi punto de vista como director de la institución o mi punto de vista personal. Que probablemente esté muy cerca uno del otro. Es posible. La cuestión es que los centros de datos están ahí porque son necesarios no solamente para la IA, sino para otras cuestiones. Es cierto que están cada vez más porque cada vez utilizamos más datos a la hora en el día a día, ¿no? Es un riesgo para la sostenibilidad. Yo creo que eso es indiscutible. Es decir, hay trabajos científicos que dicen perfectamente por qué ciertos estados o ciertos gobiernos, por ejemplo, de Centro Europa, han echado para atrás la instalación de centros de datos por el impacto que iban a tener sobre no solamente los recursos naturales, sino sobre todo sobre la economía del lugar, el Países Bajos, uno de ellos. La cuestión es que, igual que es un peligro para la sostenibilidad, también tiene que evolucionar hacia un modelo sostenible, ¿de acuerdo? Que eso hay que verlo también. Es decir, igual que ahora mismo estamos en la carrera de ver quién implanta un centro de datos, porque es necesario y porque nos van a vender que va a crear X empleos, que yo lo dudo, pero la cuestión es que llegará un momento en que se den cuenta de que también tiene que ser sostenible y cambiar el modelo. ¿Creéis que cuando salió el motor de combustión a finales del siglo XIX, la gente estaba pensando en el impacto que iba a tener para el medio ambiente? No. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el desarrollo de los coches eléctricos? Que hay un rechazo, es decir, todo cambio genera rechazo, ¿no? Los coches eléctricos tiene un alto coste, ¿no? Precisamente porque también tiene un impacto la fabricación del coche eléctrico para el planeta, pero es una búsqueda a los combustibles fósiles, ¿no? Para la solución de los combustibles fósiles. Yo creo que con los centros de datos pasará lo mismo. Cuando se den cuenta de que el consumo de agua es brutal para la refrigeración de estos centros, pues habrá que buscar una alternativa, ¿no? ¿Os parece que hagamos una larga cambiada, salgamos de la IA? Sí, porque si no salimos de los centros de datos, sí, no. Hemos investigado mucho sobre esto. Vamos a hacer una mesa infinita de manual. Vamos a hablar un poco de libros, vamos a hablar de literatura, si os parece. Los estudiantes de la UNED, más allá de los que estudian humanidades, bien filologías, literaturas, artes y demás, que lógicamente ese tipo de carreras, ¿no?, están muy pegadas a la literatura, leer libros consideramos que es recomendable para cualquier libro. Me estoy refiriendo a la literatura en general, bien novelas, estamos hablando de ciencia ficción, cualquier género. Es completamente recomendable para cualquier tipo de alumno, sea del grado que sea. Estamos hablando de literatura pura. Es obvio. Es obvio. Es obvio, es decir, hay que seguir leyendo. Yo creo que ejercitar la mente a través de la lectura, yo creo que es fundamental. De hecho, bueno, me voy a meter un poquito, os voy a contar la situación. Cada vez nos encontramos que los estudiantes más jóvenes que hacen desde bachillerato a los grados universitarios vienen con unas carencias brutales en cuanto a comprensión lectora. Esto ha evolucionado, se nota muchísimo, ¿no? Y ya te lo digo también como profesor tutor, que soy de humanidades. Cuando tengo que corregir algún tipo de trabajo, te das cuenta de los problemas que hay a la hora también de la expresión escrita y de la comprensión lectora. Utilizamos la IA muchas veces para esto y para que ejerciten, ¿de acuerdo? Pero un libro es fundamental. Sí. A la hora de desarrollarte, ¿no? Y incluso, pues eso, para tu propia imaginación. Hoy ha salido en la tele, en el telediario, hablando de la falta de tolerancia a la frustración de la juventud, ¿no?, a través de la exposición que tienen tan brutal a las redes sociales, y han comentado un concepto, ¿no?, que le han llamado, que todos los conceptos malos los ponen el nombre en inglés como para suavizarlos, y este era speed watching, ¿no?, que ahora de repente está de moda. Los vídeos de TikTok, de YouTube, incluso películas y series, se las ven por dos. Puede ser porque tienes una invasión de información por tantos canales que como que te sientes abrumado, ¿no? Pero la conclusión a la que han llegado es que no es por falta de tiempo, es por practicidad, para ver más cantidad de cosas, pero no por falta de tiempo, lo que repercute en una falta de concentración, una falla en la concentración, en la comprensión lectora, en la comprensión en general, incluso en la verbalización estamos hablando de los propios estímulos que una persona tenga dentro. Sí, mira, voy a hablar de una cuestión que surgió hace unos 20 años, cuando Internet nació antes con ARPANET en Estados Unidos, pero a partir de los finales de los 90, principios de los 2000, cuando surgió Internet, cuando ya no se habían desarrollado las redes sociales como las conocemos ahora, surgió un término por parte de los bibliotecarios, en el ámbito de la biblioteconomía, que se llama infoxicación. Y la infoxicación surgió porque con el acceso a Internet cada vez teníamos más acceso a más información, y eso obligaba a la gente a
tener más deseo de búsqueda de información, que es más o menos lo que está ocurriendo en las redes sociales. Es decir, ese ansia o esa ansiedad por ver y ver y ver, o incluso acelerar los contenidos para tener más, no solamente conocimiento, sino por el mero hecho de que te lo está pidiendo. Eso ocurrió también, no solamente en el ámbito de las redes sociales, sino que ocurrió al principio de Internet. ¿Dónde está el problema? En que los jóvenes no saben diferenciar lo que es bueno y lo que es malo de lo que ven, ¿de acuerdo? Entonces yo entiendo que está bien que tengamos acceso a muchísima información, o incluso para el ocio, series o libros para leer en Internet, incluso que te los lean, ¿no? A por dos, es decir, que tener un libro por dos va a ser algo... Sí, sí que te peta la cabeza. Ya. No, claro, pero hay que saber dónde tienes que parar y decir, bueno, vamos a ver dónde tenemos que centrar. Y uno de los papeles precisamente que tienen los bibliotecarios actuales, que la biblioteca no es un sitio que contiene libros, no es un contenedor de libros. Un sitio donde se va a estudiar el filtraje. Es el filtraje de la información veraz y adecuada que tiene que tener el ciudadano. Claro, Internet se ha convertido en un cajón desastre donde puedes tener acceso a todo, pero te enseñan en las bibliotecas a saber filtrar. A diferenciar. Cuando tú accedas a Internet, ¿dónde tengo que buscar? No vale todo, es decir, no puedes verte cualquier vídeo de YouTube, no puedes acudir a cualquier vídeo de red social. Ahora estamos con el boom de la divulgación de cualquier tipo por gente que no es especialista. Ojo, sin ánimo de... No, estoy tirando, no. Vosotros hacéis una labor encomiable en esta ciudad de Talavera de la Reina, porque no hay una iniciativa como la vuestra. Muchas gracias. Ojalá hubiera más. Pura ciencia, 100%. Ojalá hubiera más. Pero sí que es verdad que la gente tiene que saber qué información es la más adecuada a la que tienes que tener acceso. Que justo ayer, hablando con Bruno de la librería Páginas, nos dijo una frase que a mí se me quedó grabada, muy importante, que dijo, no, es que nosotros no tenemos libros malos, solo tenemos los buenos, como refiriéndose a este filtraje, porque ahora contábamos que hay muchos gurús que hablan de salud y de tal, y es muy peligroso el mensaje que dan, porque al final te dan un mensaje antivacunas y tal y cual, y ese tipo de libros al que me refiero que no tienen en ciertas librerías. Es muy importante hacer ese tipo de filtraje. Pues sí, y también hay ahora como un boom también de libros infantiles. Hay miles de publicaciones, de las cuales apenas se venden 1 o 2 unidades, porque al parecer todo el género lo que está provocando es una masificación de las librerías del género infantil, del librito, de cuentito chiquitito, de regalo, saltándose y dándole súper poquísima importancia al contenido. Sí, pero eso está... Sí, yo también he leído algo respecto hace poco, porque se quejaban las editoriales de esa ultracompetencia que hay sin contenido, podríamos llamarlo, no sé si puedo definirlo así, porque también ocurría en la literatura juvenil. Exacto. En la literatura juvenil. Es decir, ahora cualquiera hace una trilogía. Sí. ¿Sobre qué? No sé. La cuestión es que tienen que venderlo. Ajá. Y ya está. Aunque vendan 100 unidades, 100 ejemplares, ¿no? Sí. Y ahí se queda. Y luego cae en el completo olvido 2 meses después, y al mes siguiente tienes que tener la segunda parte de la trilogía lista para la venta. Y quién sabe si te lo está escribiendo una IA o el autor es un portento que, ojo, sin desmerecer a los autores, pero está ocurriendo. Quería unir esto con lo que hablábamos antes de los filósofos, que ahora hay un repunte. ¿Habrá librerías el cual necesiten un filósofo, necesitan alguien que le ponga un carácter ético a la hora de vender libros? Porque muchas veces no está el dinero por encima de vender libros, que intentarán vender libros de todo tipo, y muchas veces la ética pues es mejor para este filtraje que estábamos hablando. Yo creo que, a ver, sí, podrían tirar un filósofo a la hora. Yo entiendo que grandes editoriales a lo mejor sí que pueden hacerlo, pero bueno, las propias editoriales tienen que tener ya, los editores ellos mismos actúan de filtro, ¿no? Los manuscritos que te lleguen, lógicamente, tienen que tener cierta calidad, pero a ver lo que tú dices, si se está orientada solamente al mercado y más a un mercado como es, por ejemplo, el infantil, en el que el contenido, bueno, a ver, que hay libros cojonudos infantiles, o sea, hay literatura buena y hay novelas buenas para todas las edades, pero claro, el problema está cuando se pasa la línea de lo que es el mercado puro y duro a lo que es la creación. He estado buscando libros antivacunas y hay una barbaridad, cantidad de libros de antivacunas. Y claro, lo que no se dice es, por ejemplo, en Estados Unidos, niños que están muriendo con sarampión porque no se les ha vacunado, ni las consecuencias que tienes en la calle de no vacunar a los niños. Entonces, por eso digo que hay que tener cierto cuidado con los libros que se venden, porque la consecuencia puede ser pues niños que mueren con enfermedades que teóricamente estaban erradicadas. Háblanos de tus libros, David. Bueno, ¿Tú qué lees? ¿Tú lees, David? Yo, desafortunadamente,
Desafortunadamente no muy a pesar de mi mujer, ¿no? No tengo tiempo para leer novela. He leído mucho. Es más, yo empecé a leer, no sé, yo por pura inquietud, porque en mi casa se leía poco, la verdad. Y bueno, yo tenía cierta inquietud y comencé con El Hobbit de Tolkien, seguí con El Señor de los Anillos, yo qué sé, tendría 11, 12 años y desde entonces no he parado de leer, bueno, aparte de lo que mandaban en el colegio, ¿no? La Celestina, El Quijote. Sí, todas las grandes obras para niños de 13 años. Sí. Claro, nunca he parado de leer. La cuestión es que actualmente, como sigo investigando como historiador que soy, tengo 2 papers todavía en proceso de elaboración y tengo todavía media monografía por hacer. Yo no me da tiempo a leer porque lo que leo es literatura, o sea, trabajos científicos. Sí. Y no me da tiempo. Bueno, pero eso es leer al fin y al cabo. Eso leer, sí. A ver, luego también leo ensayo, ¿de acuerdo? Que viene muy bien, y escribo. Ya. Tengo 2 novelas ahí también a medias, es que tengo muchos proyectos. Pero fuera de tu ámbito profesional, que es lo que más te ocupa y lo que más te apasiona, has nombrado al Hobbit de Tolkien, has nombrado una obra cumbre de la literatura, no de la literatura juvenil, por supuesto, y por supuesto no de la literatura fantástica, que sí. No, pero estás hablando de alta literatura. Efectivamente, sí, claro que sí. ¿Qué leo? Pues temática, no sé, es que puedo leer... Ahora mismo tú tienes que irte a la librería Páginas y te tienes que comprar una novela, ¿a dónde irías? ¿Ciencia ficción? Últimamente, lo último que he leído, así para descansar, de trabajos científicos he leído el último de Mendoza, no, este que acaba de sacar, no, el anterior, que era también una trilogía de Eduardo Mendoza, ¿no? Y el último que leí fue también el anterior de Muñoz Molina, que salió justamente después de la pandemia, que se llamaba Volver a dónde, ¿no? Pero sí tienes tus cositas. Pero yo he ido variando, es decir, de literatura juvenil, lógicamente, claro, de 15 años. Luego pasé por la novela histórica, que también hay un boom. Lo dejé porque cuando empecé a estudiar historia me empecé a aburrir la novela histórica. Claro, porque todo era mentira. No es que sea todo mentira, es novela, joder, es ficción. Es ficción histórica. Sí. Una cosa es mentir, otra cosa es ficción. Es ficción histórica. Me pasa igual que con las películas de historia, que no las veo porque me salgo de muy mala leche. Porque tomas notas mientras las ves. Saco punto a todo, pero la cuestión es que entonces pues me he tirado por otro tipo de literatura, quizás más reservada, ¿no? ¿Qué os parece, para finalizar, todo el que pasa por la mesa infinita, David, le preguntamos cuál es su hipótesis del origen del universo y, cómo no, queremos saber cuál es tu opinión del origen del universo. Si rebobinamos todo hacia atrás, ¿cuál es tu hipótesis de cómo se originó todo? Respetamos todo tipo de hipótesis, ya sean religiosas, no religiosas, así que si alguna vez has pensado en ello... Seguro que sí. Tenemos opciones, si queremos dar opciones. A día de hoy. A diario. Mira, ayer precisamente me decía mi hijo que le habían explicado la hipótesis de Gaia en el instituto, ¿no? De la Tierra como organismo vivo que se autodefiende cuando tiene una agresión. No es una hipótesis. La Tierra forma parte del universo. A mí me han enseñado la teoría del Big Bang. Yo la he creído no a pie juntillas, sino que creo que es la más acertada, la mayor evidencia que hay. También creo en la cuestión de los universos paralelos, ¿no? También, sí, es verdad, ¿no? A ver, no, pero has dado un giro de guión ahí importante. Y entonces, pues no, y no me salgo de ahí. Cuando aparezca otra hipótesis y aparezca una teoría refutada, pues me acercaré a la literatura científica y lo leeré con gusto, ¿de acuerdo? Por ahora tenemos una frontera de conocimiento que se nos queda a 13.800 millones de años. Y ahí nos hemos quedado. Tenéis que quedar en que somos polvo de estrellas. Sí. Wow, qué bonito. ¿Vale? Efectivamente. Muy bien, David. Y lo volveremos a hacer. No seas tan negativo, Nacho. No seas tan negativo. La frase de polvo eres y en polvo te convertirás lo resume todo. Sí. Pues sí. David, tenemos que despedir. Nos da mucha pena porque estaríamos hablando contigo por lo menos 2 minutos más. Pero otro día te tienes que pasar por la mesa infinita y hablar con nosotros largo y tendido. No solamente de la UNED, que ya la ponderaremos aquí durante las 3 horas y pico que vamos a estar más. Porque, bueno, es tu casa, es la casa de todos, como has dicho, y estamos encantadísimos de estar aquí, de formar parte de este proyecto, sino que, oye... Yo encantado de que hayáis elegido el stand de la UNED para pasar la tarde hablando pues con diferentes personas de bastante calidad que van a pasar por aquí. Así que la gente que nos está siguiendo... Y entre ellas Isabel Blázquez, que ya se acerca por aquí al calor de la chimenea. David, muchas gracias. Gracias, David. A vosotros.
Chao. Relevo. Muy bien, pues despedimos a David Morales, director de la UNED. Hemos tenido una charla muy buena, diría yo. Muy buena, ha sido un buen comienzo. Además, ha terminado así como un plan muy épico. Voy a usar este tiempo para agradecer a Nubitel, que nos ha facilitado la infraestructura para poder emitir en directo. Por supuesto que sí. Es justo y necesario. Ya, hay que promocionar el consumo local, que Nubitel tiene infraestructura de fibra óptica en Talavera y qué mejor que beneficiar a una empresa de Talavera a la hora de darte de alta en Internet. Bueno, pues antes de recibir como se merece a Isabel Blázquez, tenemos que decir que si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, no pasa nada. Pero luego no vengas diciendo que no encuentras contenido interesante en YouTube. El botón está ahí, no muerde. ¿Quieres sentarte aquí con mamá? Hombre, claro.